Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a presentar a las disertantes la primera parte, que es enfoque diagnóstico en los defectos asociados a la disminución de la actividad del factor 8. Lo- las disertantes son Mirta Arias, bioquímica especialista en hematología de la uva, referente del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Hospital Milstein. Liliana Rossetti, bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, doctora en bioquímica también de la UBA, actualmente investigadora independiente del CONICET en el Laboratorio de Genética de Hemofilia del IMEX, Academia Nacional de Medicina. Analía Sánchez Lucero, médica hematóloga, jefa de Departamento de Hemostasis y Trombosis de la Academia Nacional de Medicina, investigadora del CONICET. Gracias Vero, gracias Dani, gracias Luis por la invitación y al grupo del laboratorio. En esta primera hora vamos a tratar de destacar la importancia de establecer el fenotipo clínico del paciente desde el punto de vista de los síntomas y del laboratorio para el manejo, tener presente algunas de las causas para encontrar discordancias entre los síntomas y el laboratorio y qué herramientas tenemos a disposición que pueden contribuir a dar una solución a estas discrepancias. Después, resaltar, para mí es de la práctica diaria porque trabajo en un grupo donde nos mezclamos bioquímicos, biólogos y médicos, pero destacar la importancia de esta comunicación entre los que hacen los trabajos de mesada y los médicos. Y por otro lado, gracias a la presencia de Liliana, que es súper experta en la biología molecular de la hemofilia, ¿cuál es el rol de la biología molecular para resolver algunos casos complejos? Y además discutir cómo mejorar esta relación entre todas las disciplinas. El primer caso es un paciente de 48 años que había consultado en 2015 en una sala de urgencias por una hemartrosis con un trauma mínimo y fue diagnosticado en otra institución. Había sido diagnosticado con una hemofilia moderada y una aparente enfermedad de von Willebrand. Él había tenido una internación por hemorragia digestiva en varias oportunidades y tenía un pseudo tumor y la articulación del tobillo bastante perjudicada por la artropatía hemofílica. Entre otros antecedentes era portador de hepatitis C, Chagas, hipercolesterolemia y sin otros antecedentes de hemofilia familiares. Estas son las imágenes al ingreso en 2015, donde se ve una severa artropatía hemofílica con formación de quistes. Esto era consecuencia de múltiples episodios de sangrado articular y tratamiento a demanda. El factor 8 coagulante era de 2.3%, el factor 8 cromogénico 1.2%, los valores de von Willebrand fueron normales en ese momento, con una proteína C reactiva elevada. Él en esa estadía, además de hacer tratamiento del Chagas, inició profilaxis con kinesioterapia y fue diagnosticado de acuerdo a los síntomas que presentaba el paciente, como una hemofilia moderada con un fenotipo severo. Y de ese modo se inició profilaxis con 2.000 unidades de 8, 2 veces por semana. Y entre el 2015 y el 2016 no presentó sangrados, haciendo el control habitual del centro de hemofilia cada 6 meses. En 2017, a pesar de la profilaxis, presentó varios episodios de sangrado, igual que en 2018. Esa lesión en la rodilla es una articulación caliente que para el hemofílico representa un sitio que va a volver a sangrar a pesar de la profilaxis por el severo compromiso, ¿no? Aparte
de otros sangrados en partes blandas y musculares. En 2019, con un cuadro de colecistitis aguda, con aparente indicación quirúrgica, vuelve a la consulta y es reevaluado, y ahí se detecta un DTPA de 82 segundos, con un factor 8 coagulante de 0%, cromogénico de 0%, y una recuperación con el cromogénico posinfusión de 0%. Se tituló inhibidor, y como ven, por Bethesda, Nijmegen, la modificación, y por Bethesda cromogénico, el título era importante. Así que ahora Mirta va a discutir cómo hacer el approach al diagnóstico. Bueno, muchas gracias por la presentación a Verónica y Daniela. Gracias al grupo de laboratorio del CAT por la invitación. Y bueno, vamos a ver, desde el laboratorio nosotros estudiamos a los pacientes con hemofilia midiendo la actividad de 8 y de 9. En algunas situaciones encontramos discrepancia cuando medimos entre distintos métodos. Entonces tenemos que pensar qué potenciales causas producen esta discrepancia, esta diferencia, o sea, da distinto por un método que por el otro. Y establecemos criterios para la toma de decisiones en el diagnóstico y monitoreo. ¿Qué métodos usamos en el laboratorio para medir factor 8? El método coagulométrico en una etapa es el que usamos todos prácticamente, ¿sí? Que está basado en el APTT, que hay muchísimas marcas y muchos instrumentos para utilizarlo, y es de, si se puede decir hoy, bajo costo. El método coagulométrico en 2 etapas no se utiliza porque es complejo, es difícil de automatizar y no hay kits disponibles. Y actualmente hay método cromogénico para medir factor 8, que está basado en el método coagulométrico en 2 etapas, pero que tiene una disponibilidad limitada, sobre todo por el alto costo que tiene. En el laboratorio es clave medir el factor 8 para realizar el diagnóstico de los pacientes con hemofilia y clasificarlos según la severidad de esta, según los niveles de 8, en leve, moderado o severo. Y también es importante para monitorear la terapia. Bueno, acá tenemos un esquema de los ensayos de factor 8. Estas son las dos formas de medir el factor 8, por método coagulométrico o por método cromogénico. En el método coagulométrico nosotros colocamos plasma citratado del paciente con un plasma deficiente en factor 8, o sea, lo que sería una especie de hemofílico severo, ¿sí? El plasma deficiente en factor 8, que es comercial, y lo incubamos con fosfolípidos y activadores. Cuando recalcificamos, se produce la formación del coágulo, que se detecta por el método que lo mida el coagulómetro. Para entender un poco las discrepancias que vamos a ver, la discrepancia que tuvo, vieron que el paciente que presentó Analía tenía la mitad del valor por cromogénico que por coagulométrico. Hay que pensar que esta reacción, la coagulométrica, es rápida cuando echamos el calcio y que las concentraciones son fisiológicas. En el caso de medir por método cromogénico, tenemos 2 pasos o 2 etapas. En una primera etapa colocamos el plasma citratado del paciente más diluido que cuando hacemos el coagulométrico, y con factor 10, 9 activado, trombina, fosfolípidos y calcio, todo en exceso, generamos como el complejo tenaza y se genera factor 10 activado a partir de factor 10. Esto va a ser proporcional al 8 que tenga el paciente. Luego de un tiempo de incubación, en esta primera etapa, el 10 activado reacciona con un sustrato cromogénico que va a dar un color que va a ser proporcional a la cantidad de factor 10, que va a ser proporcional al 8 que tenía el paciente. Y acá lo importante es ver que en esta etapa hay un tiempo de incubación que puede ser de 2 a 10 minutos y que los factores acá están en exceso.
Acá muestro una lista de reactivos que se pueden usar para PTT. Como vemos hay un montón, tienen distintos activadores o activadores en distintas formas, como el sílica, coloidal, micronizado, distintos fosfolípidos. Pero también hay que saber desde el laboratorio que cada empresa recomienda usar un reactivo en particular para medir factores. Hay sensibles a inhibidor lúpico, otros que son sensibles a inhibidores, así que tendríamos que trabajar con esos reactivos que son sensibles a detección de déficit de factores cuando vamos a medir factor 8. Y en cuanto a los cromogénicos, difieren entre si son las proteínas son bovina humana o bovinas y humanas. El método coagulométrico, las ventajas sería que es familiar porque todos lo tenemos, todos lo usamos. Los instrumentos tienen la metódica, ya cuando uno compra un instrumento está la metódica, es fácil de automatizar, tiene menor costo y se puede adaptar para detectar menos de 1% de factor 8. En cuanto a las desventajas, hoy que hay factores modificados de vida media extendida, vemos que no hay precisión para medir, para monitorear estas drogas, que es impreciso cuando hay interferencias como un anticoagulante lúpico, que deberíamos hacer 3 diluciones cuando tenemos que informar un factor 8 bajo, o sea, el paciente en 3 diluciones, que estas 3 diluciones deberían ser paralelas a la curva del calibrador, que requiere plasma deficiente en factor 8. El problema es que el plasma deficiente en factor 8 no tiene que tener nada de 8, pero sí tiene que tener de los otros factores casi 100%, y en especial para el factor 8 también tiene que tener von Willebrand, ya que hay reactivos que no tienen von Willebrand y es distinto el resultado cuando los usamos. Y tiene una amplia variación por la cantidad de reactivos, instrumentos que se usan. En cuanto al cromogénico, es más preciso. Los productos nuevos de vida media extendida, casi todos se pueden medir por factor 8 cromogénico. Tiene menos interferencia frente a inhibidores no específicos. No requiere las 3 diluciones y es simple generar un resultado. Y como desventaja es que no hay protocolos específicos para cada instrumento. Los instrumentos tienen validado el factor 8, en algún instrumento sí, en otro no. Entonces es percibido como más complejo de automatizar y es más caro, básicamente, ¿sí? Cuando trabajamos tenemos que tratar de mantener la calidad de los resultados que obtenemos, entonces está bueno participar de controles de calidad como este, que tiene un módulo que es hemofilia. Entonces les quiero compartir acá en un paciente que podría ser una hemofilia leve, que tiene asignado 12, y el coeficiente de variación es de 12,7%, y el cromogénico es de 20. En casi todos los papers que yo leo dice que el cromogénico tiene menor coeficiente de variación, pero en este control de calidad, cuando nos envían los resultados, siempre vemos más en los cromogénicos que en los coagulométricos. Y bueno, el control de calidad nos va a mostrar cómo trabajamos en el laboratorio, la fase analítica, pero no ni la fase preanalítica ni la posanalítica. O sea que para tener un buen resultado también tenemos que tener controlada la fase preanalítica, procesar dentro de las 4 horas o alicuotar de manera adecuada en un freezer a menos 70, descongelar 5 minutos en baño. O sea, todo eso para tratar de evitar el coeficiente de variación que tiene, porque nosotros vamos a querer ver discrepancias, pero no producidas por un artefacto, sino discrepancias propias de un paciente que mide por un método una cosa y por el otro método diferente. Algunos autores trataron de establecer un cutoff, ¿sí? Algunos dicen que la discrepancia es cuando uno sobre el otro es mayor que 2, otros menor de 5. Pero igual es difícil sacar un cutoff porque no son muchos los pacientes, son pocos los pacientes con hemofilia no severa y discrepantes.
Nosotros consideramos que cuando el coagulométrico sobre el cromogénico es mayor de 1,5, esto se llama discrepancia directa, o sea que el coagulométrico es mayor. Y esto es porque el factor 8 tiene una estabilidad reducida y una alteración en las interacciones proteína-proteína entre dominios. Y como yo les había dicho, en el cromogénico hay una primera fase de incubación que es prolongada. Entonces, si el factor es inestable, es como que se demuestra más ahí su inestabilidad. Y cuando es mayor el cromogénico, o sea que esta razón da menor de 0,6, se llama discrepancia inversa, y ahí está afectada la activación de trombina o la unión a factor 8, 9 o von Willebrand. Y si recuerdan, el factor 8 cromogénico, todas estas proteínas las tenía en exceso, entonces es difícil que lo afecte ahí. 30% de las hemofilias anoseveras, hace más de 30 años, están descriptas que tienen discrepancias. Y ahora hay descriptas en hemofilias B, pero bueno, el factor 9 cromogénico creo que solamente está en Europa, no sé si en Estados Unidos. Y como para que vean que en realidad cuando uno hace coagulométrico sobre cromogénico en este trabajo que validamos en un ensayo los dos métodos, generalmente son parecidos los valores o tienen razones de 1,1, no más que eso. ¿Y qué impacto tienen las discrepancias? Podemos perder el diagnóstico de un paciente si por coagulométrico tenemos un valor normal y el paciente tiene un fenotipo de sangrado, pero no le hacemos el cromogénico, puede ser que no detectemos a ese paciente. Y si no, una clasificación errónea, porque se pueden recategorizar cuando está en una categoría y vemos un sangrado normal para esa categoría, ¿sí? Y el test de generación de trombina generalmente correlaciona con el valor de 8 cromogénico. O sea, si el cromogénico es más bajo, da parecido a ese nivel o correlaciona con ese nivel. Si es el cromogénico más alto, correlaciona con eso. Este es un trabajo de 2010 de Kitchen, multicéntrico, donde estudia 64 hemofilias leves y hace one stage, 2 etapas coagulométrico y cromogénico. Y estos 7 pacientes encuentran una discrepancia muy grande. Vemos que a un paciente normal por cromogénico le da 13%. Por lo tanto, para diagnosticar las hemofilias leves se requieren ambos ensayos. Y un poquito de inhibidores, ya que este paciente nuestro hizo un inhibidor, es que para Bethesda Nijmegen podemos usar el método coagulométrico. Pero para títulos entre 0,6 y 1,9 se recomienda hacerlo con cromogénico, que es más específico y más sensible. Y en pacientes tratados con emicizumab, cuando tenemos que hacer el título de inhibidor, se debe hacer por cromogénico con componentes bovinos, no con componentes humanos. Ya finalizando, les quiero mostrar este trabajo, que es un trabajo canadiense de este año, donde en un programa de hemofilia de adultos de Columbia Británica en Canadá, 98 pacientes, los cuales 75 eran leves, 23 moderados, ellos se los estudiaron por los dos métodos, por coagulométrico y cromogénico, y encontraron que 52% eran discrepantes. Es una proporción muy alta, no es la que se ve en la literatura ni la que tenemos nosotros, que es mucho más baja. Pero había estudiadas 5 familias, con lo cual había muchas personas de la misma familia que tenían la misma discrepancia. Y en 27% de estos pacientes se cambió el tratamiento. Acá vemos que había algunas discrepancias inversas, ¿sí? O sea, por coagulométrico más bajo, pero la mayoría eran las directas. Y acá vemos los pacientes que requirieron cambio de tratamiento. Y acá está el coagulométrico, cómo se clasifica por coagulométrico, cromogénico, cómo se clasifica por cromogénico, y el radio, coagulométrico sobre cromogénico. Y vemos que acá, por ejemplo, este es leve y pasa a severo, pasa de 6% a 1%. Y tiene un radio de 6, yo decía que era cuando era mayor de 1,5.
Y muchos no cambian de categoría, como el paciente nuestro que presentó Analía era moderado, siguió siendo moderado, pero tenía un fenotipo de sangrado muy fuerte. En este paciente, por ejemplo, tenía 42% por coagulométrico y 6 por cromogénico con un radio de 7. Y este, que es parecido a nuestro paciente, quedó en moderado. Nuestro paciente en alguna vez nos dio 1%, que 1% uno se pregunta qué es, si es severo o es moderado. Y el fenotipo que tiene es muy sangrante, pero la mutación no estaba en A3 en caso de nuestros pacientes. Y bueno, cerrando en base a los hallazgos clínicos, al fenotipo de sangrado y a la discrepancia de laboratorio, enviamos a estudiar a este paciente a la doctora Rossetti, que ahora les va a ir contando cómo siguió con el estudio. Bueno, hola a todos. Muchas gracias al grupo de laboratorio del CAT por la invitación y por la presentación, Daniela Ibero. Bueno, ante la llegada del paciente, ¿sí?, a nuestro laboratorio, brevemente vamos a recordar que la hemofilia es una enfermedad congénita asociada a hemorragia de herencia recesiva y ligada al X. Se caracteriza por una disminución de actividad del factor 8 asociada a distintos tipos de variantes deleterias. Aquellas variantes deleterias que afecten este gen se van a reflejar en el fenotipo de sangrado, como podemos observar en este cuadro, y van a tener asignada la clasificación de severa, moderada y leve, como ya nos contó Mirta previamente. Bueno, cada vez que nosotros estudiamos un gen, lo importante es conocerlo, ver su estructura y, antes de realizar el análisis, qué tipo de variantes son a las que nos tenemos que enfrentar. Si son variantes recurrentes o no recurrentes. En el caso del gen de factor 8, excepto para las hemofilias de grado severo, donde tenemos una variante muy recurrente, que es la inversión del intrón 22 y la inversión del intrón 1 en el 50% de los casos, luego vamos a tener todo tipo de variantes a lo largo de toda la estructura del gen. En el caso de los severos tenemos variantes de no sentido, donde se generan proteínas truncadas, pérdidas y ganancias de partes importantes del gen. En cambio, para las hemofilias moderadas o leves, o que podemos llamarlas no severas, preponderantemente lo que vamos a tener son variantes denominadas de falso sentido, o en inglés missense, es decir, donde una sustitución de un nucleótido genera el cambio de un aminoácido por otro, impactando en la estructura de la proteína, tal que la actividad baja, pero no tan contundente como en el caso de las hemofilias severas, donde prácticamente no se observa actividad. Hay reportadas más de 3.000 variantes únicas en el gen de factor 8. Y en función de este conocimiento, en cada laboratorio de genética uno diseña un algoritmo de análisis para cada gen. En nuestro caso, cuando tenemos los datos que nos van a orientar de dosaje de actividad de factor, nosotros vamos a incorporar al paciente en este algoritmo y, por ejemplo, si el paciente es severo, primero vamos a descartar esta variante, que es la recurrente, en el 50% de los casos, y continuar, si no encontramos este cambio, con el algoritmo donde estudiamos el gen del factor 8 completo, amplificando todas las regiones codificantes. Descartamos primero pérdida de material o grandes de lesiones, y en el caso ya que no nos dé información, y aquí incorporando a aquellos pacientes que tienen hemofilia no severa, analizamos la presencia de variantes puntuales, es decir, sustituciones de nucleótidos. Anteponemos una técnica de screening que nos permite tener unos costos más bajos en los ensayos, y luego aquellos fragmentos que dan una señal anómala, hacemos secuenciación. Una vez que tenemos caracterizada una o más variantes en cada paciente, procedemos a hacer una asignación de patogenicidad, que es la que tenemos aquí, que puede ser patogénica, probablemente de significado incierto, benigna o probablemente benigna. Luego tenemos el informe que armamos de cada paciente,
y en este caso particular que fue derivado, lo que nosotros encontramos fue una variante que, en la posición 6246 de una sustitución de esta citosina que está en la secuencia de referencia por una adenina. Nosotros lo que estudiamos es el ADN y en la secuencia de la proteína lo que predice es que en el aminoácido 2082 del factor 8, donde habitualmente hay una serina, aparece ahora una arginina. Para poder asignar la patogenicidad, nosotros en las variantes de cambio de aminoácido lo que revisamos es si ese aminoácido está conservado, este que está en esta posición, en todas las estructuras proteicas de diferentes especies, mayormente mamíferas. Como es un aminoácido conservado, quiere decir que es importante, entonces si cambia, tiene algún efecto. También lo que miramos es las características físico-químicas del aminoácido, y en este caso podemos observar que cambia la carga, el tamaño. Luego, por un modelado estructural in silico que realizamos, vemos que nos arroja como resultado que esta nueva carga ubicada en el dominio C1 de la proteína va a afectar la estabilidad de la molécula, explicando potencialmente la pérdida de actividad. Y también utilizamos otros marcadores in silico que apoyan la patogenicidad de la variante. En cuanto a los datos que encontré, otro análisis que es importante hacer es ver si esta variante estaba reportada o no previamente. Para ello utilizamos la base de datos EAHAD, donde vimos que esa variante estaba reportada en un caso que había sido analizado el nivel de actividad de factor 8 por método coagulométrico, y se trataba de un caso leve con un 18%. Bueno, este fenómeno, ¿sí?, que observamos de discrepancia está descrito en la literatura, que tiene un background genético y está asociado a estas mutaciones missense particulares por las regiones donde se ubica y, por ejemplo, por este efecto que vimos. ¿Qué es esta desestabilización, en este caso, en este dominio C1? ¿Sí? Van a afectar, como bien explicó Mirta, todas las fases del ensayo de medición, en este caso de la medición del ensayo de una etapa o coagulométrico, de manera diferente que en el ensayo cromogénico, donde fundamentalmente varían reactivos y los tiempos de incubación. Entonces, por el método de una etapa vamos a tener un valor diferente, mayor, que por el método de 2 etapas. Y en nuestro caso, esto es lo que se vio reflejado debido a esta variante. Actualmente hay descriptas únicamente 28 variantes asociadas a discrepancia en esta base de datos. Esta no estaba descripta asociada y creemos que es importante ir reportándolas como para tener evidencia en cada laboratorio una vez que las encontremos. Puntualmente, un minuto le voy a dedicar a lo que es desarrollo de inhibidor en hemofilia no severa, ya que este caso también había presentado desarrollo de inhibidor. A diferencia de la hemofilia severa, el desarrollo de inhibidor en estos casos está asociado también a variantes tipo missense, ya que son las que predominan, ¿sí?, como vimos anteriormente. Lo que ocurre con estas variantes o cambios de aminoácido van a generar nuevas estructuras o epitopes antigénicos en algunas regiones de la molécula, y ahí es donde aparecen estos anticuerpos inhibidores. Hay reportadas un poco más de 20 variantes asociadas a inhibidor, y hay un estudio muy grande de más de 1000 pacientes donde se hizo todo un seguimiento a lo largo del tiempo, donde se ve que aproximadamente el inhibidor observado acumulado alcanza un 13% de los pacientes con hemofilia no severa, que no es tan bajo. Y también a un número elevado de exposiciones, y lo que se hipotetiza es que está asociado a la pérdida de tolerancia inmune con el incremento de la edad del paciente. Bueno. Bueno, antes de las conclusiones, ese episodio de colecistitis aguda fue finalmente interpretado como un hematoma perivesicular que resolvió
con factor 7 recombinante activado. Hizo un curso corto de factor 7 recombinante activado y mejoró. El paciente posteriormente hizo una inmunotolerancia, una mini, con dosis bajas de factor 8. El inhibidor fue eliminado, fue erradicado y retomó su plan de profilaxis usual. Actualmente esa rodilla está en plan quirúrgico para tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Así que, como ven, hay un grupo heterogéneo de pacientes en los cuales, además de la heterogeneidad clínica y de laboratorio, los tratamientos son variados y no siempre dependen de la indicación del médico. A veces es lo que la obra social tiene en licitación y es lo que hay, y con lo que uno lo trata, y no siempre lo más apto. Así que hay que prestar especial atención al fenotipo, contar con bioquímicos amigos y cercanos que nos ofrezcan soluciones en el laboratorio para explicar la discrepancia entre la clínica y lo que tiene el paciente y el laboratorio. Y bueno, tratar de individualizar el tratamiento dirigido a ese perfil de paciente. Por otro lado, contando con la colaboración de Liliana para el diagnóstico genético. El caso clínico 2 es un niño de 10 años que fue traído a la consulta a los 10 años, esto es en el 2007. El motivo de consulta fue que después de la colocación de diábolos y cirugía de amígdalas, en la cual había sangrado un montón, fue derivado. El niño, además, a los 7 años, había tenido 2 episodios de hemartrosis que requirieron drenaje. Nosotros tenemos una evaluación, para no llenar la diapo de data, es similar al basal de la prueba de desmopresina. El niño solo tenía TTPA prolongado, un 8 de 19%, y un factor von Willebrand normal con un tiempo de lisis de globulinas normales. En esa época, en el 2007, el screening para enfermedades von Willebrand Normandie se hacía con CSG, hecho por la doctora Gutz, que después finalmente fue cambiado. No es el mejor método para hacer diagnóstico o búsqueda de Normandie. Presten atención al factor 8 del joven. Era un aumento casi 4 veces, más de 4 veces. Él después, la familia se fue a vivir afuera. Nosotros a este paciente lo derivamos a la fundación. Daniela lo tiene registrado. El hermano en ese momento tenía 3 años, fue también derivado para evaluación de enfermedades von Willebrand. Él tenía una clínica un poquito diferente, con varios hematomas en partes blandas y mucosas, mordedura de labio con un sangrado que duró una semana y no parecía una lesión tan severa. El laboratorio inicial mostraba un factor 8 de 22%, antígeno de von Willebrand 25%, cofactor de 30. Y como ven en la prueba, uno podría decir que alcanza niveles hemostáticos. Por lo menos el factor von Willebrand lo triplica y alcanza 70-100%. Pero fíjense el factor 8, qué diferencia con el hermano, ¿no? Es solo por 2 y ahí poquito. Así que este paciente también fue derivado a la Fundación de la Hemofilia. La familia desaparece porque se van a vivir afuera, viven en Chile mucho tiempo. En Chile los pacientes no necesitan hacer una previsión previa de concentrados. Cuando sangran van al sanatorio, si tienen cobertura, y le infunden lo que tengan. Y en general tienen buenos concentrados. Bueno, vuelve a los 11 años porque regresan al país, y el más pequeño, el de 3, tiene una internación de un día por epistaxis en el Hospital Austral,
que no respondió a la infusión de factor 8 y finalizaron dándole factor 7 recombinante activado. Y de ahí en más empiezan a aparecer problemas solapados. En un principio, en esta época de la enfermedad, los padres no reconocían mucho la enfermedad, así que lo traían cuando ya no dan más, pero había tenido sangrado en una articulación de la mano, en la cadera, por lo cual estuve inmovilizado en cama bastante tiempo, hematomas musculares con el requerimiento de reposición. Entonces, en una consulta a los 13 años, habiendo repetido estas pruebas que tenía 8 bajo, con un factor von Willebrand disminuido y una respuesta hemostática parcial, con este hematp a demanda, habían dado bien, pero con lenta resolución. No resolvía como resuelven los von Willebrand. Así que acá iniciamos un tratamiento con Guilate en relación 1 a 1 y repetimos los estudios de biología molecular y enviamos biología molecular a Liliana. Y encontramos por secuenciación de Sanger una sustitución, la R924Q, y una variante en el gen del factor 8 que va a describir Liliana. Mientras él cumple el tratamiento con infusiones preactividad, no tiene ninguna complicación. Y ahora nunca ha hecho entrenamiento deportivo porque eso fue planteado. El joven tiene 17, 18 y va a hacer entrenamiento con un club de amigos 2 veces a la semana y sábado competencia, así que ese es el plan de infusión. Lili. Bueno, acá comentarles, estos son pacientes que ya llevamos caracterizados y que son no severos. Encontramos todas estas variantes que están a lo largo de todo el gen del factor 8, fundamentalmente acá vemos los dominios de la proteína y cómo están distribuidos. Simplemente comentarles que, como ya veníamos diciendo, la mayoría de las variantes que encontramos asociadas son sustitución de un aminoácido por otro debido a un cambio de nucleótido, y las características que tienen estos casos de hemofilia no severa es que suelen ser muchas variantes recurrentes, es decir, uno las encuentra en más de una familia la misma variante, son todas las que están pintadas en color amarillo, y eso generalmente está asociado a algo regional, es decir, por eso representa las variantes de cambio de aminoácido que están presentes en nuestra región o país con sus características regionales. El método de estudio es el mismo algoritmo que vimos antes, lo único que no vamos a realizar el estudio de las inversiones, sino directamente estudiar todo el gen. En este caso en particular, terminamos observando un fragmento anómalo a través del screening por esta metodología, y luego mediante secuenciación de Sanger asignamos, como antes, la patogenicidad. Cuando vamos a la base de datos de AJAD a ver si este paciente presentaba un reporte para asignar la patogenicidad, vemos también que hay cambios del aminoácido que pueden impactar en la molécula. No son cambios tan drásticos como habíamos visto en el caso anterior. Y estaba reportada en 3 pacientes. Solo uno de ellos registraba medición de niveles de factor 8 por método de una etapa asociado a un 30% de actividad. Y es interesante ver acá cómo está toda esta familia, ¿sí?, con los distintos valores, y cómo cuando vemos uno de los hijos que únicamente tenía la variante en el gen de factor 8, cuáles son los valores que observamos. Bueno, en este caso se está analizando con mayor profundidad los niveles de factor 8, y cuando coexisten las dos variantes, donde en este caso la variante en el gen de von Willebrand, que fue estudiada por Adriana, aún disminuye más
la actividad del factor 8, ya que al no poder interactuar correctamente con el factor de von Willebrand, la actividad, la vida media decrece mucho más rápido. Bueno, este es el padre, que no tiene ninguna, no presenta ninguna variante. La madre, que es portadora de las dos variantes, y otra de las hijas de la familia. Bueno, estas un poco al momento, las conclusiones, ¿no? Al momento de la presentación y durante la evolución con pacientes con estos trastornos hemorragíparos crónicos que necesitan controles frecuentes, necesitan que sean evaluados por el médico y desde el punto de vista del laboratorio para ver los cambios en la expresión clínica y cómo se modifica el laboratorio, incluso por la propia detección de inhibidores, ¿no? Creo que más que nada es necesario tener presentes estas discrepancias y tratar de obtener esos métodos de precisión que pueden explicarles, por ejemplo, como el 8 cromogénico, que hoy lamentablemente lo tienen pocos laboratorios, fundamentalmente por una cuestión de costos. Bueno, tratar de conversar, de tener ateneos internos en el grupo para consensuar qué método o cómo establecer el algoritmo para la solución de ese paciente. Y reevaluar cuando se pueda y cuando yo pueda elegir el tratamiento óptimo, a ver qué está pasando con ese paciente individual. Y la doctora Rossetti es una persona sumamente abierta para la consulta y para la recepción de muestras, así que es alguien que hay que aprovechar para consultarla cuando un paciente no se explica por sí solo por el diagnóstico o por los niveles de 8 o de 9. Gracias.